En el tranquilo pueblo de Aspen, Colorado, un escalofriante misterio se desarrolló en un frío día de invierno en 2014. Un crimen atroz cometido en secreto conmocionó y aturdió a la comunidad. Una persona conocida y querida por muchos murió trágicamente e inesperadamente, alterando para siempre la tranquilidad de este pintoresco pueblo de montaña. La historia de vida de Nancy Pfister comienza en Orofino, Idaho, en julio de 1956, con su nacimiento. Creció en el pintoresco suburbio de Basalt, Colorado, y asistió a Bayside High School. La familia de Nancy tenía una conexión única con el desarrollo del Buttermilk Ski Resort. Su padre, Art Pfister, transformó el rancho familiar de ganado en este conocido centro de esquí en 1958, haciendo una gran fortuna en el proceso. La madre de Nancy, Betty, también tiene un historial notable. Fue miembro de las pilotos de servicio de la Fuerza Aérea Femenina durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzó su carrera universitaria en el Instituto Pratt de Brooklyn, antes de abandonar y regresar a sus raíces en Colorado, a la edad de 20 años. De regreso a casa, continuó desempeñando un papel importante en la gestión del negocio familiar, que era bien conocido en la industria turística local a la edad de 29 años. A pesar de nunca haberse casado, Nancy dio la bienvenida a su hija Juliana al mundo. A los 39 años, dio a luz a un hijo. La vida de Nancy Pfister estuvo marcada por su dedicación como madre soltera, criando a sus 2 hijos en la cabaña de troncos que su padre le construyó con cariño en 1991. En el fatídico día 26 de febrero, una visita al hogar de Nancy y su amiga Kathy Carpenter tomó un giro inesperado y aterrador. Habían pasado 3 días desde la última vez que se vieron o hablaron, y la preocupación de Kathy había crecido demasiado como para ignorarla. Kathy entró en la casa de Nancy y llamó a su amiga, desesperada por una respuesta. Sin embargo, el silencio inquietante que la recibió le puso los pelos de punta. Su corazón se hundió al notar un detalle escalofriante: una pequeña mancha de sangre en el cabecero de Nancy. La habitación en sí estaba desorganizada, con las cobijas tiradas como si hubiera habido una pelea, pero el descubrimiento más perturbador aún estaba por llegar. El dormitorio de Nancy contaba con un gran vestidor. Y la preocupación de Kathy aumentó cuando descubrió que la puerta estaba cerrada con llave. Desesperada por conocer la verdad, sacó una llave de repuesto del armario y abrió la puerta con cautela. Lo que percibió estaba más allá de sus peores pesadillas. Un hedor nauseabundo e insoportable. Dentro del armario había un cuerpo sin vida. Kathy llamó al 911 a las 6:15 p.m., con la voz temblorosa mientras describía el espantoso descubrimiento. Ella creía que la figura sin vida en el armario era la propia Nancy. La llegada de los policías solo confirmó las sospechas de Kathy. El cuerpo sin vida de Nancy estaba efectivamente escondido en el armario, envuelto en una bolsa de basura resistente de pies a cabeza, con bolsas de basura de cocina adicionales cubriendo su cabeza. La escena era una exhibición horrible de violencia. Nancy había sido brutalmente golpeada hasta morir. Su cabeza mostraba signos de múltiples traumas por objeto contundente. Un cable de extensión eléctrica había sido cruelmente enrollado alrededor de su cuello, añadiendo un elemento escalofriante al crimen. A pesar de la brutalidad del ataque a Nancy, había muy poca sangre en la escena, con la excepción de una pequeña mancha en el cabecero. Pero cuando los investigadores voltearon el colchón, descubrieron un gran charco de sangre empapado en la tela. Pronto quedó claro que quienquiera que hubiera atacado a Nancy había tomado el escalofriante paso de voltear el colchón para ocultar las horribles consecuencias antes de huir. La pregunta que atormentaba tanto a Kathy como a la policía era: ¿quién podría cometer un acto tan atroz y brutal contra Nancy? Era una pregunta que envió ondas de choque a través de su pacífica comunidad, dejándolos lidiar con la inquietante realización de que un asesino sin corazón vivía entre ellos. La revelación de Kathy Carpenter añadió otra capa de complejidad a un caso ya desconcertante. Informó a la policía sobre las recientes tensiones entre Nancy y sus inquilinos, William Trace Styler, y su esposa, Nancy Styler. Esta información inmediatamente sembró dudas sobre los estilistas y desató especulaciones sobre su posible implicación en el brutal asesinato de Nancy. El día después de que se encontrara el cuerpo sin vida de Nancy, se realizó una autopsia por el Dr. Steve Ayers, el forense del condado de Pitkin. Sus hallazgos arrojan luz sobre la gravedad del crimen. El Dr. Ayers determinó que Nancy murió por 3 o 4 golpes violentos en la cabeza propinados con un objeto duro con un borde ligeramente curvado. Aunque no pudo identificar el arma exacta utilizada, pudo determinar que el extremo del instrumento era pequeño,
de aproximadamente 1 o 2 pulgadas. La cronología exacta de la muerte de Nancy seguía siendo incierta. El Dr. Ayers estimó que el asalto fatal ocurrió entre la noche del 24 de febrero y la mañana del 25 de febrero. Las lesiones de Nancy estaban concentradas entre su frente derecha y el hueso temporal derecho, lo que indica 3 o 4 golpes severos. Además, varios moretones cubrían su brazo izquierdo, su cuello derecho y su mandíbula derecha, pintando un sombrío retrato de la brutal violencia que sufrió. El Dr. Ayers concluyó que la muerte de Nancy Foster fue el resultado de un homicidio. La investigación dio un paso significativo hacia adelante, intensificando la búsqueda de la verdad y la justicia. El enfoque ahora estaba completamente centrado en descubrir la verdad sobre la implicación de los estilistas, así como cualquier otro posible sospechoso que pudiera tener la clave para resolver este escalofriante y profundamente inquietante misterio de asesinato. La investigación policial dio un giro crítico cuando indagaron en las complejas relaciones entre Nancy Foster, la víctima, y los estilistas. Sus inquilinos dejaron claro que había más en la historia de lo que parecía a simple vista. La decisión de Nancy Foster de alquilar su lujosa casa en la montaña durante sus vacaciones anuales de clima cálido se convirtió en una pieza importante del rompecabezas. Su anuncio en el Aspen Times era directo, ofreciendo una casa de 3 dormitorios con 3 baños y medio. Estratégicamente ubicado en la ladera de la montaña. La única regla era no tener gatos. Este anuncio despertó el interés de Trey y Nancy Styler, quienes estaban considerando un nuevo comienzo en Aspen, lejos de sus problemas en Denver. A primera vista, los estilistas parecían ser inquilinos ideales. Nancy Styler, una experta de renombre mundial, y Lily Paget, una anestesióloga retirada que se vio obligada a dejar su puesto debido a una enfermedad neurológica debilitante, parecían ser personas responsables que cuidarían bien de la propiedad. Sin embargo, sus vidas aparentemente pacíficas se habían visto trastornadas por una serie de contratiempos. Las demandas habían agotado sus ahorros, dejándolos en una situación financiera difícil. La enfermedad de Trey lo obligó a renunciar a su puesto como jefe de personal en un hospital de Denver, causando dificultades adicionales. En un intento desesperado por reinventarse, decidieron mudarse a Aspen, un destino próspero y prometedor. El trasfondo médico de Nancy Styler la había llevado a considerar nuevas posibilidades. Había tomado cursos de Botox y tratamientos con láser, con la esperanza de abrir su propio spa en Aspen. La presencia de residentes adinerados, celebridades y turistas en la zona lo convirtió en una perspectiva atractiva. Cuando se encontraron con el anuncio de Nancy Pfister, parecía ser la oportunidad ideal para que se establecieran e hicieran conexiones en su nueva comunidad. Así que los estilistas se convirtieron en los inquilinos de Nancy Pfister. La relación entre arrendador e inquilinos, que alguna vez prometía, se había deteriorado misteriosamente hasta el punto en que Nancy Foster murió brutalmente en su propia casa. La policía ahora se enfrentaba a la abrumadora tarea de desentrañar los eventos que habían llevado a este trágico desenlace, intentando determinar los motivos y las circunstancias que rodeaban el inquietante asesinato de Nancy Foster. La conversación de la policía con Trey y Nancy Styler proporcionó una imagen vívida de su deteriorada relación con Nancy Foster. Era evidente que su entusiasmo inicial por la tendencia se había desvanecido, resultando en una profunda animosidad. Nancy Styler describió sus interacciones iniciales con Nancy Pfister como positivas. Respondieron rápidamente a su anuncio en octubre y fueron recibidos calurosamente en su hogar. Nancy Foster incluso expresó interés en invertir en su nuevo emprendimiento. Sin embargo, la situación empeoró después de que se mudaron. Los estilistas afirmaron que el comportamiento de Nancy Foster cambió drásticamente, volviéndose exigente y, en sus palabras, como si la trataran como a una esclava. Como resultado, cuando Nancy Pfister se fue a Australia en noviembre de 2013, los estilistas se sintieron aliviados por su ausencia. Durante la ausencia de Nancy Foster, le había pedido a su amiga Kathy que recogiera el alquiler y cuidara de su labradoodle. Sin embargo, para enero de 2014, las tensiones habían aumentado. Nancy Pfister comenzó a publicar quejas en Facebook, alegando que los estilistas habían dejado de pagar el alquiler y le debían dinero por los servicios públicos. Nancy Styler reconoció haber recibido varios mensajes y correos electrónicos de Nancy Pfister durante este tiempo. En un giro inesperado de los acontecimientos, Nancy Foster informó a los Styler en febrero de 2014
que regresaría 3 meses antes de lo planeado, y exigió que desocuparan su casa antes de su llegada. Cuando Nancy Pfister regresó a casa, descubrió que algunas de las pertenencias de los estilistas, incluido el equipo de spa para su negocio, aún estaban guardadas en su garaje. Cuando Nancy Foster regresó, no perdió tiempo en abordar la situación. Le confió a Kathy la tarea de entregar una nota a Trey en la que se detallaban sus reclamaciones de que le debían $14.00 por servicios públicos y daños a la propiedad, y exigía el pago. Nancy Foster supuestamente amenazó con solicitar una orden de restricción para mantener a los estilistas fuera de su propiedad. Aunque los Styler cuestionaron la legalidad de tal acción, la versión de los hechos de Nancy Styler indica que fueron a la casa para recuperar sus pertenencias después de recibir la nota de Nancy Foster. Nancy Foster no estaba presente en ese momento, así que entraron a la casa para recoger sus pertenencias, quedándose hasta las 4 p.m. A la mañana siguiente regresaron para completar la tarea, pero aún no encontraron a Nancy Pfister. Sin embargo, durante su visita, notaron que el perro de Nancy había quedado solo en la casa. Nancy Styler afirmó no estar al tanto de lo que había sucedido con Nancy Pfister, ya que no la habían visto durante sus visitas a la propiedad. El caso de Nancy Foster, que involucraba su complicada relación con los Styler y su desaparición, añadió intriga a una historia ya enigmática. Los investigadores estaban decididos a determinar qué sucedió cuando Nancy confrontó a los Styler sobre las supuestas muertes. La liberación inicial de Trey y Nancy Styler por parte de la policía tras una entrevista de 12 horas generó preocupaciones sobre su posible implicación en el asesinato de Nancy Foster. Aparte del informe de Kathy sobre una disputa, no había evidencia concreta que los vinculara con el crimen. Sin embargo, el descubrimiento de pruebas cruciales poco después de su liberación arrojaría nueva luz sobre el caso. El avance llegó cuando un hombre que recogía basura a solo 100 yardas del motel donde se alojaban los estilistas tropezó con las pertenencias de Nancy Foster. Me enteré de su asesinato por las noticias. Reconoció la importancia del descubrimiento e inmediatamente notificó a la policía. Después de investigar, las fuerzas del orden descubrieron la bolsa mencionada por el informante, que contenía algunas de las pertenencias personales de Nancy Foster. Curiosamente, la matrícula del vehículo Jaguar del estilista fue encontrada en la misma bolsa, lo que plantea preguntas sobre por qué estaba en posesión de Nancy. Pero los descubrimientos no terminaron ahí. La policía en la tierra tiene un viejo martillo que creen que es el arma del crimen. Las pruebas revelaron que el martillo contenía rastros de sangre de Nancy Pfister. Aún más incriminante, se descubrió ADN del estilista en la bolsa de plástico que contenía el martillo. Además, se descubrió una llave del armario de Nancy solo unos metros de la habitación del motel del estilista. Con esta nueva evidencia, la policía volvió a arrestar a Trey y Nancy Styler, acusándolos de asesinato en primer grado. Parecía que las piezas del rompecabezas finalmente se estaban uniendo, señalando su papel en la brutal muerte de Nancy Pfister. Sin embargo, una nube de incertidumbre se cernía sobre el caso, y la policía estaba abierta a la posibilidad de que otras personas estuvieran involucradas o de que los estilistas estuvieran siendo incriminados. Algunas de las pruebas parecían estar estratégicamente colocadas, lo que suscitaba sospechas de una mano oculta manipulando la situación. Además, la frágil condición física de Trey como resultado de su enfermedad neurológica generó preocupaciones sobre su capacidad para cometer tales crímenes atroces por su cuenta. A medida que avanzaba la investigación, la búsqueda de la verdad completa se expandió, para incluir la posibilidad de que otros actores estuvieran involucrados en este escalofriante misterio de asesinato. La arresto de Kathy Carpenter, amiga de Nancy Foster y cajera de un banco local, conmocionó a la comunidad de Aspen. La investigación tomó un giro inesperado. A medida que avanzaba la investigación policial, descubrieron una serie de hechos que planteaban dudas sobre la implicación de Kathy en el caso, a pesar de su amistad con Nancy Pfister. Había tensiones subyacentes porque Kathy sentía que Nancy la trataba más como un asistente personal, aunque nunca había sido compensada por ese papel. La policía sospechaba que Kathy había hecho una conexión con Nancy Styler, compartiendo historias sobre sus quejas comunes contra Nancy Foster. Un descubrimiento particularmente perturbador fue que Kathy fue al caja de seguridad de Nancy en el Alpine Bank y retiró $6.00 del dinero de Nancy, así como 2 anillos familiares, solo un día después de descubrir su cuerpo sin vida. Cuando se le preguntó al respecto,
Katy declaró que Nancy le había otorgado acceso legal a la caja de seguridad y que había tomado estos artículos con la intención de entregárselos a la hija de Nancy, Juliana. A pesar de las complejidades de su relación, Katy seguía siendo leal a Nancy y la consideraba una amiga cercana. Admitió que Nancy podía ser exigente y frecuentemente daba órdenes, pero también enfatizó los momentos agradables que pasaron juntas, lo que alimentó las sospechas de la policía. Según los registros, Nancy Styler llamó a Katy 3 o 4 veces el 26 de febrero, poco antes de que se descubriera el cuerpo sin vida de Nancy Foster. Este patrón de comunicación alimentó la creencia de los investigadores de que los 3 individuos estaban de alguna manera conectados con el asesinato de Nancy Foster. Los giros y vueltas de la trágica muerte de Nancy Pfister continuaron con una revelación impactante. Solo unas semanas antes de que comenzara el juicio, Trey, una figura clave en la investigación, tomó una decisión inesperada. Se acercó al juez y expresó su disposición a confesar el crimen. La confesión de Trey resultó en un impactante acuerdo de culpabilidad en el que se declaró culpable de asesinato en segundo grado y aceptó una sentencia de 20 años de prisión. Trey ofreció revelar los horribles detalles de lo que le había sucedido a Nancy Pfister. Sin embargo, un aspecto crítico y fatal de este acuerdo de culpabilidad era que Nancy Styler, la esposa de Trey, recibiría libertad incondicional de todos los cargos relacionados con la muerte de Nancy Foster. Ante el juez, Trey pronunció las palabras que sellaron su destino: Su señoría, soy culpable. Continuó dando un relato escalofriante de lo que sucedió esa fatídica noche. Trey confesó que inicialmente fue a la casa de Nancy Pfister para razonar con ella. Cuando salió de su habitación del motel, su esposa estaba durmiendo, sin saber de la tragedia que se avecinaba. Al entrar en la casa sin cerrar de Nancy Pfister, descubrió que ella dormía plácidamente en su dormitorio. La vista de Nancy durmiendo pacíficamente se volvió insoportable para la ya atormentada mente de Trey. Su vida se estaba desmoronando, plagada de ruina financiera, y las incesantes demandas de dinero de Nancy Pfister, combinadas con la retención de su equipo de spa, dejaban a Nancy aparentemente indiferente al caos, durmiendo plácidamente en su cama. Fue un punto de inflexión para Trey, que le hizo perder el control de la realidad. En un giro impactante de los acontecimientos, Trey describió ir al garaje y recoger una bolsa de basura y un martillo. Regresó al dormitorio de Nancy y la golpeó brutalmente con el martillo, golpeándola repetidamente hasta que murió, para reducir las pruebas del crimen atroz. Después de que Nancy murió, él le puso la bolsa en la cabeza y movió cuidadosamente su cuerpo a una sábana en el suelo. Arrastró el cuerpo sin vida de Nancy Pfister al armario, ocultándolo del mundo exterior, atándolo con una bandeja de cables de extensión. La sentencia de 20 años de Trey, según lo estipulado en su acuerdo de culpabilidad, marcó el comienzo de un oscuro capítulo para él dentro de los muros de la prisión. Simultáneamente, Nancy Styler, ahora conocida como Nancy Mace, hizo una dramática escapada de las sombras de su pasado. Cambió su identidad, se mudó a otro estado y solicitó el divorcio de Trey. Sin embargo, la narrativa tomó otro giro trágico. El 6 de agosto de 2015, Trey fue encontrado muerto dentro de su celda y la causa de la muerte fue determinada como suicidio. Tras su muerte, Nancy Styler Nancy Mason pudo cobrar una suma considerable de $1 millón con 0 centavos de una póliza de seguro de vida. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video discutiremos lo que sucedió en 2021. Ashley Wadsworth, de 19 años, estaba llena de esperanza cuando dejó su hogar familiar en Canadá para ir al Reino Unido. Ella voló más de 4.000 millas para conocer al hombre con el que había estado chateando en línea durante años. En este video veremos cómo puede terminar una cita en línea. Ashley, nacida el 25 de julio de 2002 en Vernon, Columbia Británica, era la más joven de las 2 hijas de Kenneth Wadsworth y Christy Hendron. Ashley tiene la intención de continuar su educación después de graduarse de la escuela secundaria. Disfrutaba pasar tiempo con su familia y amigos. Todos la adoraban. La chica traía alegría a los demás. Ashley era una viajera ávida que disfrutaba del arte, el esquí, la natación, el tenis y otras actividades al aire libre. Vernon, ubicada a unas 270 millas al noreste de Vancouver, tiene una población de aproximadamente 43 personas. Ashley quería dejar este lugar y visitar otras ciudades y países. Lo más importante, quería visitar el Reino Unido. Este no era un sueño espontáneo. Ashley no tenía un teléfono inteligente cuando tenía 12 años, a diferencia de sus compañeros. Como resultado,
Usaba la laptop familiar para monitorear las actividades en redes sociales de sus amigos y compañeros de clase. Sabía que no era inusual agregar docenas de amigos y enviar mensajes a personas que no conocía. En 2015, un amigo de Vernon le presentó en línea a Jack Sepple, un chico inglés. Ashley tenía 12 años en ese momento, mientras que Jack tenía 16. Siempre había estado interesada en el mundo. El hecho de que Jack viviera en otro continente despertó su interés por él. Era como un portal a lugares lejanos y desconocidos. En ese momento, Jack vivía con su madre en Chelmsford, una ciudad de aproximadamente 180.000 habitantes, situada a 1 hora en coche de Londres. Ashley era una persona muy extrovertida. Jack, por otro lado, parecía estar más reservado. Parecía que su principal interés eran las redes sociales. Su diferencia de edad de 3 años y medio no parecía inusual porque eran amigos por correspondencia, pero, con el tiempo, se fueron acercando más. Hablaban todos los días, y después de unos 2 meses, Ashley comenzó a mencionar a Jack en las conversaciones con sus padres y su hermana mayor Holly. Los padres de Ashley, Christy y Kenneth, están divorciados. Su relación con sus hijos, por otro lado, permaneció sin cambios. La madre de Ashley desconfiaba de la relación en desarrollo, temiendo que alguien más se escondiera detrás de las fotos del adolescente. Christy se relajó después de que Ashley y Jack comenzaran a hacer videollamadas en la sala de estar familiar. Ocasionalmente incluso saludaba a Jack. A la mujer le gustaba su acento inglés, pero Christy esperaba que el interés de su hija por él se desvaneciera. Sin embargo, la chica se enamoró. Durante 7 años, Jack y Ashley se comunicaron por mensaje de texto y FaceTime. Ocasionalmente discutían y dejaban de comunicarse. Sin embargo, estos periodos fueron breves. Jack le enviaba a Ashley varios regalos, incluyendo ropa, joyas de ositos de peluche, un bolso y, a veces, dinero. Debido a la diferencia horaria de 8 horas, su rostro y nombre se hicieron familiares en el hogar de los Wadsworth. Ashley tenía que levantarse antes del amanecer para hablar con Jack, y la escalera se quedaba despierta hasta tarde esperando la llamada. Ashley y Hukiko eventualmente compartieron un sueño común. Querían conocerse en persona algún día, pero por el momento solo eran imágenes en una pantalla el uno para el otro. Cuando Ashley cumplió 15 años, le preguntó a su madre si podía visitar a Jack. La respuesta de Christy fue negativa. No podía creer que su hija de 15 años viajara a un país extranjero para conocer a un hombre que nunca había visto antes. Por supuesto, Ashley se sintió decepcionada por la negativa, pero no se rindió y dijo que iría cuando alcanzara la mayoría de edad. A medida que crecían, la pareja comenzó a discutir con más frecuencia. La razón más común para esto era los celos por parte de Jack. Tenía miedo de que Ashley comenzara una relación con uno de sus compañeros de Vernon. Ashley intentó persuadir a Jack diciéndole que lo amaba, pero él estaba extremadamente celoso. Ashley a veces bloqueaba a Jack durante sus desacuerdos, lo que hacía imposible que pudiéramos contactarla. Pero eso no lo disuadió. Creó nuevas cuentas en redes sociales para enviarle mensajes o contactar a su hermana y amigos, sabiendo que le contarían a Ashley. Algunos de sus amigos creían que Jack estaba obsesionado. Ashley, por otro lado, siempre se apresuraba a defender a Jack, afirmando que era increíblemente apasionado. La relación de Jack con otras chicas a veces era la fuente de sus desacuerdos. Dejaban de comunicarse durante esos momentos, pero no podían estar el uno sin el otro por mucho tiempo. La madre de Ashley afirma que constantemente comparaba a sus otros novios con Jack. Además de su fascinación por las redes sociales, Jack era un entusiasta de los tatuajes. En octubre de 2018, cuando él tenía casi 20 años, y Ashley 16, se hizo un nuevo tatuaje, que mostró con orgullo. Tenía su nombre escrito en el brazo. Así es como Jack esperaba demostrar su dedicación y seriedad de propósito. A veces llamaba a Ashley y su futura esposa, Christy Gengron, dijo que el tatuaje era demasiado. Ella le prohibió a su hija hacerse un tatuaje con el nombre de Jack, pero Ashley afirmó que nunca lo consideró. La relación con Jack se volvió cada vez más turbulenta. Incluso a la distancia, él mostraba un comportamiento controlador. La edad de Ashley puede haberle hecho pasar por alto esto. Durante una de las peleas, él pasó un cuchillo sobre su tatuaje con el nombre de Ashley. En ese momento, ella pensó que era una forma loca de decirle que la amaba. Al mismo tiempo, comenzó a ocultar ciertos aspectos del comportamiento de Jack a sus seres queridos. En 2020, Ashley tenía 18 años cuando recibió varias llamadas telefónicas de mujeres con las que Jack salía y discutía frecuentemente.
Una de ellas le informó a Ashley que Jack no la dejaba salir de la casa y le pidió que hablara con él y lo calmara. Jack ocasionalmente salía con otras mujeres, pero nunca lo mantuvo en secreto. Quizás ella solo pensaba eso. Ashley era una adolescente que no tenía idea de que Jack era un manipulador hábil, o de que su comportamiento era abusivo. Ella había intentado terminar su relación con él varias veces, pero él siempre se disculpaba sinceramente, diciendo que ella era la única chica que amaba. Ashley era espiritual y descubrió a Dios a través de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue bautizada mormona en abril de 2021. Ashley comenzó a trabajar a tiempo parcial tan pronto como fue legalmente permitido. Trabajó para McDonald's, Burger King y varias otras empresas. La chica recibió su propio dinero, y su primera compra fue un iPad. Ya no necesitaba usar la laptop familiar para comunicarse con Jack. Su deseo de verlo en persona persistía. Los padres de Ashley le habían prohibido anteriormente visitar a Jack, pero ahora era adulta, capaz de tomar sus propias decisiones. Tenía su propio dinero, así que su sueño se hizo realidad. La chica obtuvo una visa de turista de 6 meses y reservó un vuelo a Londres. Ashley, de 19 años, se despidió de su familia el 12 de noviembre de 2021 y su padre la llevó al aeropuerto. Sus padres estaban comprensiblemente preocupados por ella, pero ya no podían detenerla ni persuadirla. Pensé que el peor de los casos sería que ella se fuera, que no funcionara, y que regresara a casa y preparara a su madre Christy. Ashley envió un mensaje por Snapchat a su familia mientras esperaba que el avión despegara. Estoy en mi avión, y ella dijo que es enorme. Después de 7 años de comunicación en línea y 10 horas en un avión, la pareja finalmente se conoció en persona. Fue una experiencia emocionante para ambos. Los amigos y familiares de Ashley miraban mientras ella compartía fotos de sí misma y Jack en las redes sociales. Parecía estar feliz. Ashley se mudó a la casa de Jack en el noroeste de Chelmsford, donde él ha estado viviendo desde 2020. Su historia se asemejaba a un cuento de hadas. La familia de Ashley no tenía idea de que esta historia de amor terminaría tan mal, pero todo parecía ir bien hasta ahora. Ashley publicó fotos de sus viajes con Jack. Viajaron a muchos lugares y parecían ser una pareja feliz en cada foto publicada. Ashley había imaginado que Jack sería así después de comunicarse con él en línea durante tantos años. Es decir, no estaba esforzándose por ser perfecto. Jack era amable y sentimental. Ocasionalmente se enojaba mostrando su mal genio. Pasaban todo su tiempo juntos porque Jack estaba desempleado y era mantenido por su madre, que vivía cerca. Ashley no pudo encontrar trabajo porque era turista en el Reino Unido. Ella se dio cuenta de que Jack no tenía amigos. No tenía vida más allá de las redes sociales y una consola de videojuegos. Pronto mostró los primeros signos de comportamiento controlador. No le gustaba la conversación de Ashley con uno de los vecinos. Esta situación le parecía extraña. Nunca estaba sin amigos y no pasaba la mayor parte de su tiempo en casa. Antes de que Ashley dejara Canadá, un amigo de la iglesia le presentó a unos misioneros estadounidenses de su edad que se suponía estarían en Chelmsford al mismo tiempo que ella llegara a Londres. Le dijo a Jack que quería conocer a estas personas, pero él se opuso y se negó a dejarla asistir a los servicios dominicales. Era una señal de alerta adicional en su relación. Ashley se estaba aburriendo ya que pasaban la mayor parte de su tiempo en casa. Como Jack le prohibió asistir a la iglesia, ella contactó a los misioneros por mensajes de texto, manteniéndolo en secreto de él porque sabía que no le gustaría. Ella borró sus conversaciones de WhatsApp porque él seguía revisando su teléfono. Cada día, el comportamiento de Jack empeoraba. 6 semanas después de que Ashley llegara, él la golpeó por primera vez. Ese día, le envió un mensaje de texto a su madre diciendo que le dio una bofetada a Ashley después de descubrir que ella había bloqueado 2 números británicos en su teléfono hace años. Asumió que los números pertenecían a otros hombres. Eso no es razón para tocarla, respondió su madre. Como resultado, Ashley estaba en un país extranjero, lejos de su hogar y su familia, y sola con un hombre que sufría problemas psicológicos. Detrás de las fotos de parejas sonrientes y felices, a menudo hay individuos tristes y deprimidos. Ashley cambió su foto de Facebook por una de Jack abrazándola y la tituló Mi mejor amigo con un corazón rojo. Al mismo tiempo, creó un álbum secreto en su teléfono para guardar fotos de sus moretones causados por el abuso de Jack. Ashley le informó a su hermana Hailey que él no era el hombre que había imaginado en sus sueños. Al mismo tiempo, amenazó con dejar de comunicarse con Hailey si la escalera informaba a su madre. Jack tomaba sedantes con frecuencia. Como se mencionó anteriormente, era un manipulador hábil. Jack tiene un historial de autolesionarse. Cuando estaba enojado o quería consolar a su novia, se lastimaba, pero siempre tenía cuidado de no poner en peligro su vida.
Jack usó una técnica similar con Ashley. A finales de diciembre de 2021, ingestó una cantidad de medicamento sedante, lo que llevó a Ashley a llamar a una ambulancia. Lo transportaron al hospital, donde recibió la atención necesaria. Ashley no le contó ni a su madre ni a sus amigos sobre el incidente. Solo su hermana Hailey estaba al tanto de la situación. La última invitó a su hermana a volver a casa. El mes siguiente, en enero de 2022, Jack rompió una jarra de cerveza sobre la cabeza de Ashley. Ella lloró por FaceTime con su hermana, mientras Jack gritaba y la obligaba a recoger los pedazos. Hailey estaba en shock. Le suplicó a su hermana que volara a casa, pero eso no funcionó. Durante las semanas siguientes, Jack, como muchos otros manipuladores, mostró su mejor cara, dando a Ashley razones para creer que había reconocido sus errores y cambiado su patrón de comportamiento. Sin embargo, eso fue solo un acto temporal. Pronto, Jack se enfureció de nuevo. Descubrió mensajes antiguos de un joven canadiense en el teléfono de Ashley. Le exigió las contraseñas de las redes sociales, las cuales ella le dio. Durante una pelea a finales de enero de 2022, Jack volvió a golpear a Ashley y le lanzó un control remoto de la televisión, mientras ella estaba en FaceTime con Hailey, quien le suplicaba a su hermana que regresara a casa. Ashley estuvo de acuerdo al principio, pero luego cambió de opinión. La familia de Ashley cree que cambió de opinión después de que Jack se disculpó y prometió cambiar. Así, su relación se dividió en ciclos alternos. Todo parece estar bien. Jack la golpea, luego se disculpa. El 30 de enero, Jack Seppel le envió un mensaje de texto a su hermana. Estoy obsesionado con el pasado de Ashley. Solo era cuestión de horas hasta que llegáramos al punto de no retorno. En la mañana del 1 de febrero, Jack estaba furioso una vez más. Justo antes de las 8 a.m., la vecina de Ashley la escuchó gritar a través de la pared. Ashley apareció en su puerta momentos después llorando. Salió corriendo a la calle, descalza y con sangre goteando de la cortadura en su palma. Ashley afirmó que Jack Hitch rompió su teléfono y lanzó a su gatito contra la pared. Ashley temía por su vida. Al mismo tiempo le pidió a su vecino que no llamara a la policía porque no quería que Jack se lastimara y temía que lo metieran en prisión. El vecino fue a hablar con Jack, como de costumbre. Usó sus habilidades para parecer una buena persona. Se disculpó y afirmó que todo estaría bien. Como resultado, el vecino se fue, y Ashley decidió regresar con Jack. Desafortunadamente, nadie la vio viva una vez que la puerta se cerró tras ella. Aproximadamente una hora después, otro vecino compró un paquete para Jack, el cual le fue entregado por error. Mientras él hablaba con ella en la puerta, Ashley aprovechó la situación llamando a su familia desde el teléfono de Jack. Pidió ayuda y afirmó que quería irse a casa. Christy se sorprendió al enterarse de la relación de su hija con Jack Seppel. El boleto de avión de Ashley fue reservado de inmediato por la familia para el 3 de febrero. Christy advirtió a Jack que si intentaba hacerle daño a su hija nuevamente, lo denunciaría de inmediato a la policía. Ashley y su familia terminaron de hablar alrededor de las 3 a.m. y Vernon a las 11 a.m. en Chelmsford. Tan pronto como Ashley colgó el teléfono, Jack dejó de fingir ser una buena persona y la atacó. Unos minutos después, le envió un mensaje de texto a su madre usando la aplicación WhatsApp. Golpeé severamente a Ashley. Después de otros 14 minutos, escribió que se había roto el brazo. La levanté, la tiré al suelo, la golpeé y la desgarré por todo el salón. En ese momento, Ashley todavía estaba viva. Desafortunadamente, no había nadie para ayudarla. Desde las 11:22 a.m. hasta las 12:38 p.m., usó el teléfono de Jack para enviar mensajes. Escribió a familiares y amigos en Vernon, donde era la medianoche, y a sus conocidos de la iglesia en Chelmsford. Ashley escribió a una amiga: «Necesito tu ayuda. Es una emergencia, por favor». Unas horas más tarde, recibieron nuevos mensajes que decían que todo estaba bien. Sin embargo, Ashley no fue quien los envió. Fueron unos pocos. Ninguna de las personas a las que Ashley escribió recibió estos mensajes de inmediato. Jack Seppel estranguló a Ashley Watworth poco antes de la 1 p.m., pero sintió que no era suficiente. Fue a la cocina, agarró un cuchillo y regresó al dormitorio. La apuñaló unas 90 veces en el pecho y el abdomen. Más tarde ese día, Jack cambió su foto de perfil de Facebook por una foto de él y Ashley tomada en Gatwick meses antes. Los amigos de la iglesia de Ashley, Jamie Ashworth y Taylor Borden, hicieron una visita a la propiedad de tenis y equitación, que él tituló como «Para siempre mía». Cuando no hubo respuesta, contactaron a la policía. Jack grabó un mensaje de video para la hermana de Ashley, Hailey, mientras ella yacía en la cama junto a ella. «Lamento haber tomado a tu hermana, Hailey», dijo.
También afirmó que amaba a Ashley y que no podía dejarla ir. Nunca le envió el video a Hailey. Después de grabar el video, se apuñaló en el pecho con heridas superficiales menores. Los investigadores creen que pudo haberlo hecho para alegar defensa propia más tarde, alrededor de las 4 p.m. La policía llegó a la casa, llamaron a la puerta y le pidieron a Sepal que saliera. Lo vieron dentro a través de la ventana, pero Jack se negó a abrir la puerta. En ese momento, estaba comunicándose con su hermana a través de un enlace de video, confesándole que había asesinado a Ashley. La policía derribó la puerta y arrestó a varias personas. Él fue descrito como tranquilo. La familia de Ashley se despertó con una avalancha de mensajes. Intentaron contactarla, pero ella no respondió de inmediato después de que descubrieron lo que había sucedido mientras dormían. Kenneth Wadsworth, el padre de Ashley, nunca olvidará el día 1 de febrero. Se despertó para enterarse de que su hija había muerto. Él describe su dolor como extremadamente difícil. Esa es tu niña, y se ha ido. No hay palabras para describir ese dolor. Kevin fue al Reino Unido con su esposa, Charmaine, para manejar el papeleo y recoger el cuerpo de Ashley. Además del enorme dolor que siente su familia en casa, la comunidad de Chelmsford también lamenta su pérdida, a pesar de que muchos de ellos nunca la conocieron. Celebraron vigilias en campos cerca de donde fue asesinada, con flores, globos y velas para honrar su memoria. Después de ser arrestado, Jack Sepple le dijo a la policía que se había vuelto psicótico. A pesar de estas declaraciones, un examen psiquiátrico determinó que estaba consciente de sus acciones en el momento del crimen y era competente para ser juzgado. La familia de Ashley quedó atónita por la tragedia, pero se sorprendió aún más al enterarse de que Jack Sepple tenía un largo historial de comportamiento controlador y acoso. En 2014, incluso antes de que Ashley, una chica de 15 años, conociera a una chica de 14 años en línea, él la fotografió desnuda sin su permiso, y cuando ella rompió con él, publicó las fotos para que todos las vieran. Ella solicitó una orden de restricción. Un mes después, Sepal violó la orden. Ese mismo año discutió con su madre sobre su exnovia, la empujó al suelo y arrancó la puerta de sus bisagras. Cuando la orden de restricción expiró en 2017, Sepal volvió a contactar a la víctima. Aunque la chica ignoró sus mensajes, él no iba a rendirse en enero de 2018. Le envió un mensaje, diciendo: «Por favor, responde, nunca te librarás de mí. Incluso si tengo que ir a prisión por ti, te veré pronto y apareceré donde sea que vivas». Para entonces, había estado en contacto con Ashley durante 3 años, y su madre había presentado una orden de restricción en su contra. En julio de 2018, Jack dañó la puerta, destrozó su coche y rompió las ventanas de su casa. En septiembre de 2018, el tribunal condenó a Tim a 8 semanas en un centro de corrección juvenil después de que nuevamente violara la orden de restricción. El mes siguiente se declaró culpable de intentar entrar en un hogar de ancianos. El tribunal lo condenó a 21 días de prisión. Sepais pasaba cada vez más tiempo en línea, como si estuviera buscando una víctima. En marzo de 2020, conoció a una mujer en Facebook y empezaron a vivir juntos. Esta mujer rápidamente reconoció que él era un hombre peligroso. Era extremadamente celoso y sus acciones eran impredecibles. Cuando ella dijo que lo dejaba, Jack le agarró el cuello y la encerró en la casa, pero ella logró escapar por una ventana. Otro incidente similar ocurrió, pero con una mujer diferente. Sepal había cometido un total de 12 delitos, siendo la violencia doméstica la mayoría de ellos. No teníamos idea de su historia. Siento como si la hubiera arrojado a los lobos. El padre de Ashley declaró que Kenneth y Christy quieren que otros aprendan de la historia de su hija. Si algo no se siente bien, actúa. Si tienes la corazonada de que tu hermana, amiga, tía, madre o hija está involucrada en una situación o relación así, llama a la policía e interviene. Christy también mencionó a su hija diciendo: «Deberíamos haber tomado medidas de antemano a través de la ley de Clare. Aprendimos la lección más dura de todas. Nuestra hermosa Ashley voló a Inglaterra emocionada, viva y bien, pero desafortunadamente regresó a casa en una caja. Por favor, tengan cuidado y dejen estas relaciones violentas, tóxicas y peligrosas. Ahora, si tu instinto te dice que algo está mal, por favor confía en tus instintos e interviene de inmediato. Incluso si dicen que todo está bien, el momento más peligroso para una víctima de violencia doméstica es cuando elige terminar la relación y marcharse. Llama a la policía para que les ayuden a empacar sus pertenencias y sacarlos de allí a un lugar seguro.
Es demasiado tarde para salvar a Ashley, pero aún puedes salvarte a ti mismo o a alguien que te importe. El juicio comenzó en septiembre de 2022, cuando Sepal admitió haber asesinado a Ashley Wadsworth. El caso de la fiscalía incluyó testimonios contundentes de vecinos y amigos que describieron el comportamiento tóxico de Sepal y los eventos que llevaron al asesinato. Contenía notas de voz que Ashley había grabado y enviado a sus amigos. Sepal la había amenazado de muerte en esas notas. El juez describió el ataque de Sarah Ashley como brutal y cobarde. El juez declaró que Sepal tenía 8 condenas previas por 12 delitos, casi todos los cuales involucraban violencia doméstica. El juez declaró que demostraba un patrón claro de comportamiento violento y controlador entre varias mujeres. El 10 de octubre de 2022, un tribunal condenó a Jack Sepal a cadena perpetua. Podrá solicitar la libertad condicional después de 23 años y medio a través de sus abogados. Los padres de Ashley recibieron una nota de disculpa de Sepal. Sin embargo, no creían que se hubiera arrepentido de sus acciones. Genial. Tendrá tiempo, pero en el Reino Unido y Canadá la vida solo dura 25 años. La madre de Ashley declaró que, en última instancia, no la traerá de vuelta. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. La vida en un orfanato no es ideal, no tienes tu propio rincón, no tienes tu propio tiempo, y si no puedes defenderte te golpearán los que llevan un tiempo aquí. Amanda y Anna-Marie McClure tienen un poco más de suerte que los demás. Cuando son dos, las posibilidades de defenderse aumentan. Aparte de que estos agresores juveniles atacaban a los solitarios, las hermanas estaban contentas de estar solas y no intentaron hacer amigos. Esperaban que su estancia en este infierno no durara mucho. Su madre pronto se enteraría de que su padre había sido encarcelado, así que las niñas fueron llevadas a un orfanato y sacadas de allí lo antes posible. Es imposible no enterarse de que su padre, Larry McClure, fue encarcelado. Fue ampliamente cubierto en la televisión y en los periódicos durante mucho tiempo. El tiempo ha pasado. Los días se convirtieron en semanas. A medida que las semanas se convirtieron en meses, nos dimos cuenta de que podíamos olvidarnos de regresar a casa. Un día, las hermanas rescataron a Meredith, una recién llegada, de ser acosada. La chica vivía con su madre adicta a las drogas, que estaba extremadamente delgada, aterrorizada, y se sobresaltaba con el más mínimo ruido. Llegó al refugio después de que su madre muriera de una sobredosis. Meredith también tenía miedo de llamar a los servicios de emergencia, así que se quedó con su cuerpo durante unos días. Cuando una amiga vino a visitar a su madre un día, llamó a los servicios de emergencia desde una cabina telefónica para evitar involucrarse. Meredith se hizo amiga de las hermanas McClure, y las tres empezaron a divertirse más y a sentirse más seguras. Amanda y Anne-Marie nunca le habían dicho a nadie por qué estaban aquí. Meredith había preguntado al respecto una vez, pero Anne-Marie lo desestimó y soltó algo sobre el padre de un oficial de policía, que había intentado detener a un criminal peligroso, pero fue asesinado en el trabajo. Amanda escuchó la historia con los ojos muy abiertos, pero su hermana le lanzó una mirada que le decía que no se metiera. Meredith, fascinada por la hazaña póstuma de su padre, contó a los otros estudiantes del orfanato sobre el destino de las hermanas, y las hermanas se convirtieron en celebridades instantáneas. Eran respetadas, eran envidiadas porque la mayoría de los presentes tenían padres que murieron por drogas ilegales o fueron a prisión. Eventualmente, todos los niños querían ser amigos de las hermanas, y su existencia aislada llegó a su fin. Desafortunadamente, esta hermosa vida, aunque en un orfanato, llegó a un abrupto final. No está claro de dónde proviene la información de que el padre de Anne-Marie y Amanda no es un policía fallecido. Por el contrario, un criminal vivo fue encarcelado por actos de violencia sexual contra una joven, y el destino de las hermanas se convirtió en un infierno. Sin embargo, después de un tiempo, tuvieron suerte. Afortunadamente, dos familias diferentes decidieron adoptar a las niñas casi simultáneamente, dándoles la oportunidad de comenzar una nueva vida. Sin embargo, el vínculo entre ellas ya se había roto y perdido. No hay información sobre la vida de la hermana o los hogares de acogida. Amanda y Anne-Marie podrían haber permanecido en esta historia como los únicos hijos del violador. Pero sus vidas adultas llevaron al caso más mediático en Virginia. Amanda está casada con John Maguire, que tiene 38 años. Se conocieron cuando ella tenía 29 años.
Los padres adoptivos de Amanda comenzaron a preocuparse de que ella fuera una solitaria por el resto de su vida. Su psique sufrió como resultado de la falta de una familia biológica, así como de la traición de su madre. Los padres adoptivos respiraron aliviados cuando Amanda les reveló que tenía un joven con el que planeaba casarse. Era la segunda boda de John, y ya tenía 2 hijos de su primer matrimonio. Y Marie nunca había podido formar una familia. Uno podría sentirse feliz por Amanda. Podría tener una familia fuerte y amorosa. John era una persona muy positiva. ¿Qué se podría decir en contra? Incluso con su exesposa, mantuvieron una relación cálida y amistosa. Después de un tiempo, el padre de las hermanas, Larry McClure, fue liberado bajo libertad condicional y se estableció en la misma Virginia en una casa móvil. No escatimó esfuerzos para localizar a sus hijas. Primero fue a ver a los padres adoptivos de Amanda, Len y Alex. Larry fue directamente a su casa, saludó, se presentó, expresó su deseo de ver a su hija y solicitó su información de contacto, dirección y número de teléfono. Aparentemente se veía muy mal, incluso aterrador. Tiene arrugas profundas por toda la cara. Tenía enormes ojeras bajo los ojos. Además, parecía estar ebrio. No olía a alcohol ni tambaleaba de un lado a otro con las piernas temblorosas. Sin embargo, su comportamiento en general era inadecuado. Glenn rechazó la solicitud de Larry, pero prometió que informarían a Amanda que su padre biológico la estaba buscando. Larry se quedó atónito cuando escuchó la frase «padre biológico», pero le agradeció y se fue. Glenn realmente había cumplido su palabra. Le informó a Amanda que su padre estaba libre y la estaba buscando. Amanda estaba atormentada por un demonio que negaba todo y le aconsejaba maldecir a su padre, y un ángel que le aconsejó darle a su padre, a pesar de su historial delictivo, otra oportunidad, aunque no estaba claro a quién debía escuchar. Amanda primero llamó a su padre. Él expresó su placer al escucharla y preguntó por su bienestar. Ella le dijo que le iba bien en su matrimonio y que era feliz. Larry estaba contento por su hija y la invitó a una cena conjunta con su esposo. Amanda no tenía idea de si viviría para ver a su padre, pero él parecía saber exactamente qué presionar. Vamos, olvida viejos rencores. Todos estos años he tenido un solo pensamiento: ver a ti y a Anne-Marie. Anna, a diferencia de ti, creo que me extrañaste. ¿Ya la has visto? Amanda se preguntó. Por supuesto que sí. Fuimos de excursión a la naturaleza con ella y la pasamos genial, como una familia de verdad, padre e hija. Era como si esos años de separación nunca hubieran ocurrido. También hizo muchas preguntas sobre ti. Si Amanda no sabía cómo lidiar con su padre, quería ver a su hermana, a quien había estado separada en el orfanato casi 2 décadas atrás. Y ella estuvo de acuerdo. El expediente del caso no contiene una descripción de su primer encuentro, pero se conocen 2 hechos. Larry mintió sobre Anne-Marie. En ese momento ella vivía en Carolina del Norte, que está a 186 millas de Virginia. Larry nunca la había visto ni hablado con ella. Matt, como su padre y su hija. Las reuniones de Larry resultaron en que Amanda y John se volvieran adictos a las sustancias ilegales que él preparaba en su caravana. Larry literalmente usó a su hija y yerno antes de conocer al padre. La situación financiera de la pareja era estable, pero Larry les quitaba dinero para la producción de sustancias ilegales. Cuando Amanda y John perdieron sus trabajos como resultado de sus adicciones, Larry persuadió a John para que se registrara, porque los drogadictos recibían $180 con 0 centavos en asistencia estatal, lo cual era insuficiente para comprar sustancias e ingredientes. Es entonces cuando aparece Anne-Marie en la historia. Larry la trata de la misma manera. La vuelve adicta a las drogas y le extorsiona dinero. Amanda y John han llegado a un punto muerto. No tienen trabajos debido a las enormes deudas, han perdido su hogar, y la única manera de mantenerse a flote es mudarse al camper de Larry. En este punto, los padres de John aún no lo sabían. Llamó a sus padres. Su madre estaba gravemente enferma en ese momento, y John les dijo que él y Amanda iban a hacer un viaje juntos. Esa fue la última vez que los padres de John lo escucharon con vida. De hecho, no había ningún viaje programado. Amanda y John se mudaron con Larry y formaron un pequeño grupo de personas que usaban drogas ilegales y bebían alcohol. Toda la tragedia ocurrió el día de San Valentín. John, que rara vez se recuperaba de los efectos de las drogas ilegales, seguía locamente enamorado de Amanda y planeaba una sorpresa para ella en una velada festiva en el círculo familiar. Compró carne y alcohol y preparó una cena elegante para Larry y Anne-Marie, así como para su esposa.
bajo la prolongada influencia de las drogas. Una terrible locura golpeó a la familia. Amanda y Larry se acercaron mucho más que padre e hija. Desafortunadamente, John no lo vio venir. Sí, todos ustedes tenían pensamientos correctos. El padre y la hija se consideraban pareja. Como resultado, John se ha vuelto redundante. Durante toda la comida, John habló muy cariñosamente con Amanda. Larry estaba extremadamente nervioso por ello, y la tensión aumentó. Larry finalmente interrumpió el discurso de su yerno, preguntándole si podía ser completamente honesto con su esposa. El hombre aceptó. Larry luego propuso un juego en el que las piernas de John estaban atadas y se le pedía que respondiera honestamente a todas las preguntas sobre su vida anterior. Sí, al principio, las preguntas eran bastante inocentes. Infancia, escuela, universidad, y así sucesivamente. Sin embargo, Larry, bajo la influencia de las drogas, comenzó a acusar a John de ser un agente encubierto del FBI. Cuando John lo negó, comenzaron a golpearlo. Terminó cuando John, suplicando por misericordia y escondiéndose detrás de sus hijos, intentó desatarse las piernas, y le rompieron la cabeza con una botella de vino. Sí, era el mismo vino que había comprado para la cena familiar. Larry, Amanda y Anne-Marie torturaron a John durante 2 días mientras simultáneamente usaban sustancias ilegales. Cuando se cansaron, Amanda le puso una bolsa negra sobre la cabeza a su esposo y la apretó alrededor de su cuello, haciendo que dejara de respirar. John fue enterrado en el patio trasero, y la familia loca celebró el compromiso de Larry y Amanda, padre e hija, con una nueva tanda de sustancias psicotrópicas y alcohol. Al tercer día sus mentes se volvieron locas. Comenzaron a ver las sirenas de la policía de John, y el lugar donde lo enterraron parecía estar en la tierra, como si John hubiera logrado escapar y reportar todo a la policía. Suena loco. Pero el padre y las hijas locas decidieron retroceder. Desenterraron el cuerpo de John y examinaron su pulso y las respuestas de sus pupilas a la luz de la linterna. Aunque el cuerpo ya estaba en la etapa de descomposición, no pensaron que eso fuera suficiente. Para evitar que John resurgiera y huyera, usaron un hacha de madera para cortar su cuerpo en pedazos y atravesaron cada uno con una estaca de álamo temblón. Los restos fueron enterrados en varios lugares y cubiertos con cal para acelerar el proceso de descomposición. Larry y Amanda se casaron 3 semanas después. Larry cambió su nombre para que nadie se diera cuenta de que eran parientes. La nueva familia decidió comenzar una nueva vida. Para lograr esto, se mudaron a Kentucky y acordaron dejar de usar sustancias ilegales de una vez por todas. Para evitar sospechas, se escondieron en su casa alquilada. Incluso colgaron una bandera de los Estados Unidos sobre la puerta, como lo hacían sus vecinos. Para este punto, la exesposa de John y sus padres estaban preocupados por su falta de comunicación. En 2019, la madre de John presentó un informe policial sobre su desaparición. Larry no notificó a la policía sobre su mudanza de un estado a otro. Y eso violó los términos de su libertad condicional, así que fue devuelto a la cárcel. La psique de Larry eventualmente falló mientras estaba en prisión. Es difícil esperar algo positivo cuando has estado usando sustancias ilegales durante mucho tiempo, mezclándolas con alcohol, y de repente te encuentras en una situación en la que no puedes conseguirlas. El síndrome de abstinencia funciona. Aumento de la nerviosidad y líneas difusas entre la realidad y la fantasía. Es bastante obvio si te casas con tu propia hija. Larry estaba bastante seguro de que la violación de la libertad condicional era solo una excusa para excavar el patio trasero y descubrir los restos de John. Necesitaba contactar a Amanda o Anne-Marie de inmediato y decirles que hicieran que sus hijas desenterraran las partes del cuerpo y las volvieran a enterrar en algún lugar lejos de casa. Todas las llamadas de los prisioneros siempre son monitoreadas. Como resultado, la información tuvo que ser transmitida discretamente. Larry incluso planeó un discurso y pensó en todo con detalle. Sin embargo, le negaron las llamadas. Finalmente no pudo soportarlo más y llamó al oficial de policía de guardia, diciéndole que tenía algo que confesar. Larry razonó que si confesaba el asesinato antes de ser acusado, podría evitar al menos la pena de muerte, y si culpaba a sus hijas, sería aún mejor. El policía no le creyó a Larry al principio. ¿Qué asesinato? ¿Qué partes del cuerpo fueron enterradas en el patio trasero? ¿Cuál era esta idea loca? ¿Por qué un yonki iba a cavarse su propia tumba? Sin embargo, por ley, la palabra del hombre debe ser verificada. Inicialmente, la verificación prefería organizarse solo formalmente. Sí hubo una declaración, sí se revisó el lugar, no se descubrió nada. Sin embargo, se descubrió que John realmente estaba desaparecido, y se envió un destacamento policial en caso de que la residencia de Larry fuera motivo de preocupación. En el lugar, descubrieron rastros de la cal que Larry había mencionado. Las palabras del criminal fueron entonces confirmadas en su totalidad.
Las hermanas McClure fueron arrestadas de inmediato. Amanda y Anna Marie estaban conmocionadas y no podían creer que su padre, otra persona y su esposo hubieran confesado un asesinato tan brutal. Se quedaron aún más sorprendidas al enterarse de que Larry intentó transformarse en una oveja inocente. Y su testimonio indicó que sus hijas eran responsables de la muerte de John, con él actuando como un cómplice involuntario. Entonces, cada miembro de la familia comenzó a salvar su propia piel y a persuadir a la policía de que solo él estaba involucrado en esta terrible historia. Un accidente. Fue especialmente difícil para la familia de John en esta situación. De hecho, no había un cuerpo, solo restos. Estos restos tuvieron que ser recuperados de los criminales, transportados a sus padres y enterrados en un ataúd cerrado. Se ha afirmado numerosas veces que John era un hombre muy amable. A pesar de estas dificultades, sus padres pudieron enterrarlo. Algunos de sus amigos ayudaron con las finanzas, el transporte y los arreglos funerarios. El 15 de febrero, Sean fue enterrado en una iglesia luterana el 25 de octubre de 2019. El día después del día de San Valentín, alguien de la familia McClure publicó en Facebook en nombre de John, afirmando que se iba de viaje y que no podría comunicarse durante un periodo prolongado de tiempo, pidiendo a sus amigos que no se preocuparan por su larga ausencia. Esto indicaba que la familia loca sabía que iban a matar al pobre tipo pronto, así que engañaron a todos para que la familia no diera la alarma. Larry y Amanda fueron condenados a 6 meses de prisión por el matrimonio de su hija y su padre, a pesar de que cometieron un crimen tan atroz durante el juicio. Como resultado, el matrimonio está criminalizado en el estado. Larry tuvo la oportunidad de hablar al comenzar el juicio. Durante la mayor parte de mi vida, he sentido remordimiento por mis propios hijos. Sí, cuando eran muy pequeños, cometí un grave delito que los envió a un orfanato. Su madre biológica los abandonó, y yo fui la única que se sintió triste por mis hijos. Estoy extremadamente agradecida con quienes adoptaron a mis hijos. No me esconderé. Incluso fui a la iglesia y recé por sus padres adoptivos después de salir. Desesperadamente quería compensar los años que había perdido. Probablemente por eso me comporté como lo hice. Quiero decir, podría haberme alejado del crimen si hubiera persuadido a un hombre para que no lo cometiera. Pero sinceramente, no lo hice. Señor juez y jurado, es muy probable que no me entiendan. Y entiendo su punto de vista, pero no estaban en mi lugar. John era un buen joven, me siento mal por él. Si pudiera, lo haría todo bien. Sin embargo, nadie puede resucitar a los muertos. Y no podía decirle que no a Amanda, mi hija favorita y más joven. Pero no le preocupaba a John. Todo lo que quería era poder retirar fondos del gobierno de la cuenta de John. ¿Alguna vez has estado dispuesto a matar a alguien por $180 con 0 centavos? ¿No? Entonces, si no me entiendes como padre, deberías entender su personalidad. Ella es un monstruo, no una persona. Yo, Amanda y Marie estamos excesivamente adictas a las drogas ilegales. Así que merecemos ser castigados. Me gustaría dirigirme al jurado. Cualquier sentencia que elijan es para mí. Soy honesto sobre mi salud y estimo que no viviré más de 10 años. Lamento profundamente esta situación. También me disculpo con todos los seres queridos de John. De nuevo, él era un tipo fantástico. El juicio duró mucho tiempo porque los acusados seguían cambiando de opinión sobre si matar o no a John. Amanda, que no podía soportar un juicio tan largo, incluso llegó a un acuerdo con los investigadores, prometiendo ser acusada de homicidio involuntario. El siguiente discurso de juicio de Larry fue muy diferente. Cuando todo comenzó, los 4 compramos los ingredientes para sustancias ilegales y regresamos a mi tráiler, donde empecé a hacerlas. Amanda se acercó a mí y dijo que quería vengarse de John. La verdad es que John, bajo la influencia de las drogas, violó a Anna Marie, y ella quedó embarazada. Y, en cuanto a mí, tenía que ganarme la confianza de mis hijas después de tantos años separados. No podía negarme. Me culpo por eso. Cada día pienso en ahorcarme, pero ¿por qué debería ser mi culpa si el crimen es de ellos? Después del discurso de Larry, la familia de John tomó la palabra. Su madre sollozó tan fuerte que no pudo hablar. Aunque no pueda perdonar a la familia McClure, nunca olvidaré lo que sucedió. También sé que desearía poder vivir para ver a uno de ellos morir antes que yo. Entonces, los hijos de John se pronunciaron, maldiciendo literalmente a los asesinos y prometiendo nunca perdonarlos. El juez emitió el veredicto final, condenando a Larry McClure a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se anunció el castigo de Amanda, sus padres adoptivos expresaron su arrepentimiento por haberle dicho a su hija que su padre la quería.
Siempre la habían criado con la libertad de tomar sus propias decisiones. Pero no tenían idea de que esta libertad tendría un impacto tan grande en su futuro. Amanda, por su parte, declaró durante el anuncio del veredicto que todo era culpa de su padre, quien no pudo superar su celosía. Los pobres padres de Amanda pidieron al juez que considerara que si no hubiera sido por la influencia negativa de su padre, su hija adoptiva nunca habría cometido un crimen tan atroz. Sin embargo, los fiscales vieron el asesinato como una conspiración para mantener juntos a Amanda y Larry. La primera audiencia estuvo dedicada a Amanda, quien fue condenada a 40 años de prisión, pero el juez señaló que probablemente solo cumpliría 20 años. Cuando se leyó la sentencia a Anne-Marie, ella hizo todo lo posible para demostrar que se oponía al asesinato de John, pero su padre y su hermana la obligaron a terminar. Marie fue testigo en la boda de Larry y Amanda porque tenía miedo por su futura vida, y fue condenada a 40 años de prisión. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. El caso de Luz María López destaca la alta tasa de criminalidad en Guatemala que abarca desde el amor hasta el crimen violento. Según las estadísticas, aquí se cometen al menos 100 delitos cada semana, de los cuales la mitad se consideran delitos domésticos y casi el 70% de los delitos graves quedan sin resolver. Según The New Yorker, hubo menos muertes de civiles en la zona de guerra de Irak en 2009. Los trágicos eventos descritos hoy ocurrieron en Guatemala, un país hermoso pero peligroso. Luz María López, una joven atractiva, tenía una historia romántica y prometedora, pero terminó con cenizas en una bolsa arrojada por una alcantarilla. Fue víctima de un tirano doméstico a quien pasó años perdonando una y otra vez, dándole la oportunidad de cambiar sus maneras. Hubo mucha controversia en torno a este caso y el perpetrador podría haber evitado la responsabilidad, pero vamos a repasar todo en orden. ¿Quién está suelto? María López. El nombre de nacimiento de la heroína suena similar a Luz María Derecho López Morales López. Nació el 17 de marzo de 1995 en el pequeño pueblo de San Cristóbal Verapous, en el seno de la sencilla y modesta familia de Ada Mirallas y Brian López. Suelta María era la más joven de los dos hijos de sus padres, criada junto a su hermano mayor Omar. Una obstrucción intestinal casi mató a la niña cuando era un bebé. Para salvarle la vida, se realizó una operación compleja, y los médicos no dieron garantías, pero la madre de la bebé rezó por su recuperación y creyó que su hija se recuperaría tan rápido, lo cual sucedió, y la cirugía en sí, a una edad tan temprana, afortunadamente no tuvo efecto en el desarrollo de la niña. A Luz María le gustaban los deportes, especialmente la gimnasia y el atletismo, así como la coreografía clásica, durante sus años escolares. Era una persona creativa que podía conectarse fácilmente con los demás y hacer amigos rápidamente. La chica también estudiaba bien y tenía talento para las humanidades. Después de graduarse de la escuela, Luz María cursó estudios superiores en una prestigiosa universidad estatal. Eligió Derecho y más tarde decidió especializarse en criminalística porque el campo siempre le había despertado interés. Un encuentro fatídico. Cuando Luz María era estudiante, ella y su madre fueron a un concesionario de automóviles en Cobón, la capital de Alavera Paz. Era el cumpleaños número 25 de su hermano mayor ese año y sus padres y hermana querían darle un regalo especial, una motocicleta que él había deseado durante mucho tiempo. En el showroom fueron recibidos por un joven consultor amable y atento llamado Jorge. Les mostró a los compradores todo el surtido y les hizo algunas recomendaciones. Madre e hija eligieron un modelo, pero luego decidieron reconsiderarlo y consultarlo con el cabeza de familia. Salieron con la tarjeta de presentación del concesionario de autos, y María dejó su número de teléfono para recibir comentarios. La chica pronto recibió una llamada de Jorge, el mismo consultor del salón, pero la conversación fue personal en lugar de tratar sobre la próxima compra. Jorge llamó a María varias veces más antes de atreverse a invitarla a una cafetería. Sabía que le gustaba la hermosa y seductora morena, pero no tenía idea de cómo acercarse a ella. Cabe destacar que la desenfadada María admiraba a este apuesto joven. Entonces, cuando él propuso una reunión, ella aceptó. El chico era un año más joven que ella, pero no les importaba la pequeña diferencia de edad. Casi de inmediato, comenzaron una relación romántica que se desarrolló rápidamente. Ambos sintieron que era amor verdadero a primera vista y esperaban una vida larga y feliz por delante.
Después de solo unos meses, la pareja tomó la decisión de vivir junta. A pesar de las objeciones de sus padres, la joven pareja se casó rápidamente. 6 meses después, los amantes celebraron una boda invitando solo a sus amigos más cercanos. Sorprendentemente, los problemas comenzaron el día de la boda, la institución donde se celebraría el banquete. Hubo un problema que casi arruina las vacaciones. La pareja tuvo que pagar significativamente de más para asegurarse de que la boda se llevara a cabo a tiempo. ¿Quién es Jorge? Hay poca información pública disponible sobre quién fue elegido para ser el nuevo María. Se sabe que nació en el 9º grado, en el pueblo de Santa Catalina Latina, ubicado en el centro de Guatemala. Jorge era el mayor de 2 hijos, criado junto a su hermano Pablo. Su familia estaba al borde de la pobreza, por lo que los chicos y sus hijos no eran mimados con ropa bonita y juguetes caros porque el dinero solo alcanzaba para lo básico. Sin embargo, Jorge no aspiraba a una vida mejor, así que no se molestó en estudiar ni en buscar un buen trabajo. El joven, como se dice, simplemente se dejó llevar. Las personas que conocían a Jorge lo describían como una persona reservada, poco comunicativa y ocasionalmente agresiva. Jorge luchaba con el control emocional, lo que le llevó a tener pocos amigos y malas relaciones con el sexo opuesto. Sin embargo, cuando conoció a la chica de sus sueños, hizo todo lo posible por conquistar su corazón, y luego se apresuró a casarse temiendo que ella cambiara de opinión. Por cierto, los padres de María siempre han sido sospechosos de su yerno. Había algo en este joven que no les gustaba, pero no podían decir qué era y no podían impedir que su hija se casara con él y tuviera un matrimonio infeliz. Poco después de la boda, la joven esposa quedó embarazada, pero como aún no había terminado su educación universitaria, no pudo encontrar un buen trabajo. Nadie quería contratar a una chica sin experiencia que estuviera en una situación interesante. Así que tuvo que conformarse con trabajos temporales. Su esposo había perdido su trabajo para entonces, pero ella no tenía prisa por cargarlo con un nuevo empleo. Cuando la pareja tuvo una hija llamada Alice, sus finanzas eran ajustadas. Ambos cónyuges estaban desempleados y no tenían dinero para pagar el alquiler, y mucho menos para comprar comida y otras necesidades del hogar. Entonces Jorge convenció a su esposa de que la única salida para ellos era mudarse temporalmente a la casa de sus padres. María se negó durante mucho tiempo, pero no tuvieron más remedio que dejar la calle con un bebé en brazos. La joven finalmente consintió. Ada estaba al tanto de los problemas familiares de su hija y la persuadió para que regresara a su ciudad natal en varias ocasiones. Pero ella insistía en que todo estaba bien con su esposo y que no había necesidad de preocuparse. La madre decidió hacer una visita a su hija y nieta un día, pero cuando llegó a la casa de los padres de su yerno, descubrió una imagen aterradora. Luz María estaba en un estado terrible. Solo comía una vez al día, y una pequeña familia Parquet decidió que no era necesario alimentar a su nuera desempleada. La María suelta estaba amamantando a su joven hija, por lo que la desnutrición podría afectar tanto su salud como la del niño. Sin embargo, la escasa comida era solo una de las muchas dificultades que María enfrentaba en la casa de su suegra. Resulta que el hermano menor de su esposo la humillaba repetidamente e incluso la golpeaba. Este tipo estaba irritado por el llanto del niño y la presencia de cosas de niños en la casa, tanto que se los lanzó repetidamente a María, lanzando un biberón contra ella y golpeando a Alice, que estaba en brazos de su madre. Jorge fue testigo de todo esto, pero nunca defendió a su esposa e hija, tratándolas como si fueran extrañas. Ada persuadió a su hija para que llevara a su nieta de vuelta a casa de sus padres, pero pronto apareció Jorge en su puerta, pidiéndole a su esposa que regresara y prometiendo encontrar trabajo. Ella aceptó, pero solo después de que los jóvenes pudieran alquilar un apartamento y vivir independientemente de los padres de Jorge. Gane o pierda, María defendió su diploma. Pudo realizar un sueño de larga data al conseguir un trabajo en la oficina del fiscal de la ciudad. Como una joven brillante, talentosa y responsable, rápidamente ganó el respeto de sus colegas y comenzó a avanzar en la escalera profesional. Con el tiempo, la situación financiera de la familia mejoró significativamente, hasta el punto en que la pareja pudo permitirse comprar un coche para dos. Sin embargo, esto fue únicamente gracias a los esfuerzos de la esposa, ya que trabajaba duro, no escatimaba en gastos y era muy respetada por sus superiores. Jorge aún estaba en busca de sí mismo y prefería vivir a expensas de su esposa, quien era envidiosa, perezosa y una dictadora doméstica. El joven esposo tenía un temperamento explosivo, y la situación empeoró con el tiempo. No quería que lo interrumpieran con trabajos temporales, y aún así,
Prefería quedarse en casa frente al televisor, bebiendo cerveza con amigos y gastando lo que su esposa ganaba. Además, Jorge era patológicamente celoso e intentaba controlar cada movimiento de su amada. No le permitía hacer amigos, almorzar con colegas en cafés o simplemente estar en algún lugar. Sin él, ella estaba constantemente revisando su teléfono, mirando el historial de llamadas y leyendo mensajes, así como ayudándola a configurar cuentas y redes sociales en casa. Cuando se quedaba solo, el marido no actuaba mejor. Creaba escándalos de la nada, aclaraba constantemente las relaciones y culpaba a su esposa de todos los problemas y problemas familiares. Vivían en la casa de sus padres. Jorge nunca defendió a su esposa, en cambio, observaba cómo ella humillaba, insultaba y a veces incluso golpeaba a sus familiares. Jorge ocasionalmente usaba los puños para imponer su voluntad y no veía nada de malo en ello. Trató a María como si fuera su propiedad, creyendo que ella soportaría cualquier cosa y que nunca lo dejaría. Los vecinos frecuentemente escuchaban gritos provenientes de la casa de la pareja y notaban signos de golpizas en el rostro y el cuerpo de la joven. López intentó repetidamente dejar a su esposo y solicitar el divorcio. Luz María sacó a su hija del apartamento alquilado por sus padres, pero su esposo le suplicó repetidamente que lo perdonara. A pesar de los consejos de sus padres de dejar al hombre abusivo, lo perdonó y le dio otra oportunidad. El 15 de diciembre de 2020, después de otra pelea con un hombre que manejaba una María suelta, la pequeña Alice, de 3 años, se subió al coche y lloró frente a su madre. Jorge llegó un día después, pero no estaba claro si quería recuperar a su esposa o el coche. Afirmó que había encontrado trabajo y que sus vidas cambiarían a partir de ahora, y prometió que nunca volvería a levantar la mano contra su esposa. Sorprendentemente, Luz María le creyó de nuevo y acompañó a su esposo a su apartamento alquilado. A mediados de enero de 2021, Luz María llamó a su madre para quejarse de que su esposo no solo no había conseguido un trabajo como prometió, sino que también le había robado sus ganancias, dejando a la familia en la miseria. Ada sintió pena por su hija y le ofreció darle algo de dinero, para que ella y su nieta pudieran cubrir sus gastos hasta que llegara el salario de su hija. Las mujeres acordaron encontrarse en la mañana del 19 de enero, sin embargo, María no llegó a la hora acordada. Además, no respondió a las llamadas telefónicas ni a los mensajes, lo cual era inusual en ella. Aída decidió visitar el lugar de trabajo de su hija al día siguiente, pero allí descubrió que María no había llegado por segundo día y que nadie había podido localizarla. Al mismo tiempo, Jorge, que estaba buscando a su esposa, llegó a la fiscalía. Afirmó que habían discutido de nuevo y que Luz María había ido a casa de su madre y no respondía a sus llamadas porque estaba ofendida con él. Ada inmediatamente sintió que algo estaba mal y supuso que su yerno estaba mintiendo, así que fue directamente a la policía para comenzar la búsqueda de una María desaparecida lo antes posible. El mismo día se declaró un sistema de alerta a nivel nacional bajo el nombre Enclave Isabel Nublada en la alerta original. Esto significaba una búsqueda de emergencia para una joven que había sido reportada como desaparecida. Cuando comenzó la búsqueda masiva, el esposo de la mujer desaparecida fue la primera persona identificada como sospechoso. Aunque él era el único sospechoso en el caso, Luz María no tenía enemigos, por lo que no había razón para creer que hubiera sido secuestrada. La última persona que la vio con vida fue Jorge. Naturalmente, este tipo negó su implicación en el caso, afirmando que fue atropellado mientras buscaba a su esposa, y ahora está indignado y molesto porque se ha convertido en el principal sospechoso. Al mismo tiempo, estaba constantemente confundido en su testimonio y no podía explicar por qué no notificó a la policía sobre la desaparición de su esposa el día en que desapareció. Y si asumía que ella estaba en casa de su suegra, ¿por qué no llamó o fue allí? Mientras la policía buscaba testigos y peinaba la zona, los trabajadores municipales descubrieron accidentalmente el cuerpo de la desaparecida María. El 22 de enero, varios trabajadores respondieron a una llamada sobre un desagüe pluvial obstruido cerca de la carretera. Cuando levantaron la rejilla, notaron una extraña bolsa de plástico grande con algo negro dentro. A medida que se acercaron, se dieron cuenta de que estaban mirando restos humanos carbonizados. Inmediatamente informaron el espantoso descubrimiento a la policía y los oficiales que llegaron especularon que el cuerpo encontrado podría ser el de la fugitiva María López, quien era buscada en todo el país. A pesar de que el cuerpo había sido severamente desfigurado por el fuego, los expertos forenses confirmaron con certeza que los restos pertenecían a una joven, sus padres y su hermano. Cabe destacar que el paquete fue descubierto en la misma calle que el edificio de la fiscalía donde trabajaba la fallecida, pero no había cámaras de vigilancia ni iluminación en la zona.
A pesar de que el cuerpo estaba gravemente quemado, los patólogos pudieron determinar que la mujer había sido golpeada severamente y que la asfixia fue la causa de su muerte. Hemorragias internas, varias fracturas sufridas mientras estaba viva y partículas de sangre coagulada en su nariz y boca eran todas evidencias de esto. Había marcas profundas en su cuello que indicaban estrangulación. Este es un mensaje extraño. Al descubrir el cuerpo, no habían surgido nuevos sospechosos en la investigación. Y los padres de la víctima estaban seguros de que el yerno era responsable del brutal asesinato de su hija. Jorge fue arrestado de inmediato, y se estaba investigando la motivación de su atroz acto. También se requirió la intervención de psicólogos y criminalistas para realizar análisis profundos de este matrimonio y las relaciones familiares. Durante la investigación, Ada López proporcionó una grabación aterradora que le fue enviada de forma anónima por alguien que vivía en el mismo vecindario que su hija y su yerno. Aparentemente, esta persona ha sido testigo repetido de los escándalos familiares de la pareja, y esta vez decidió grabar su discusión, sin darse cuenta de que terminaría en un asesinato violento. La grabación de audio muestra claramente a una María angustiada gritando y pidiendo ayuda. En el fondo, Alice solloza. Ada estaba horrorizada por lo que había escuchado. Ella declaró que si el testigo hubiera llamado a la policía de inmediato, su hija podría estar viva hoy. El hombre que grabó el audio no solo no llamó a la policía, sino que tampoco se acercó a la casa de donde provenían los horribles gritos. La policía tampoco pudo localizar a la persona anónima. Como resultado, no pudo servir como testigo en la investigación. La grabación de audio se incluyó con los materiales del caso penal. Y Ada dio una gran entrevista en la que instó a todos los ciudadanos a estar atentos y a informar a la policía sobre los hechos de violencia doméstica que se descubran, en lugar de simplemente filmarlos o grabarlos en un dictáfono. Según la mujer, tales acciones simples pueden salvar vidas. Este crimen de alto perfil provocó una indignación pública generalizada y miles de personas marcharon por todo el país para exigir que el asesino sea llevado ante la justicia. A pesar de ser detenido casi de inmediato, Jorge mantuvo su inocencia, afirmando que él mismo llevó a su esposa al trabajo ese fatídico día, después de lo cual ella desapareció. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la calle mostraron el coche de la pareja dirigiéndose hacia el lugar de trabajo de María esa mañana. Sin embargo, debido a las ventanas polarizadas, no estaba claro cuántas personas había en el coche. Además, ninguna de las grabaciones mostró el coche deteniéndose o a María saliendo de la cabaña. La casa alquilada de la pareja reveló numerosas manchas de sangre lavadas y marcas de arrastre. Esto implicaba que aquí había ocurrido el atroz crimen. Las sospechas se confirmaron cuando se descubrieron fragmentos microscópicos de carne quemada en el maletero del coche familiar. Durante la búsqueda, el investigador también se interesó por la reciente compra de la pareja, un colchón ortopédico doble. Más concretamente, no el colchón en sí, sino el denso polietileno con el que estaba envuelto. Según el análisis comparativo, Jorge había empaquetado los restos quemados de su esposa en su interior. También había varios testigos entre los vecinos de la familia, que habían escuchado repetidamente a Jorge insultar a su esposa y amenazarla de muerte. Unos días antes de la repentina desaparición de María, su esposo la había amenazado con matarla si lo dejaba, y con esconder su cuerpo para que nadie lo encontrara jamás. Basado en la información recopilada por criminólogos expertos y el testimonio de varios testigos, la investigación de las piezas restauró la espeluznante imagen del crimen. El asesinato ocurrió en la noche del 19 de enero de 2021. El cónyuge tuvo una acalorada discusión el día anterior, y Jorge una vez más usó sus puños para afirmar su autoridad. Anteriormente había luchado por controlar su ira, pero esta vez simplemente se enfureció. Golpeó repetidamente a su esposa, haciéndola gritar y llorar pidiendo ayuda. Los vecinos de la familia escucharon los gritos pero no llamaron a la policía. Mientras golpeaba a Jorge, le rompió la nariz a su esposa y le causó una herida en la cabeza. Después de eso, la estranguló con sus propias manos antes de intentar deshacerse del cuerpo. Para lograrlo, arrastró el cuerpo al patio trasero, lo empapó con líquido para fogatas y le prendió fuego. Jorge no esperaba que su pira funeraria fuera tan humeante, y que el hedor de la carne y el cabello quemados le irritara los ojos. Le preocupaba que los vecinos lo notaran, sospecharan que algo estaba mal y contactaran al departamento de bomberos o a la policía. Así que rápidamente apagamos el fuego, envolvimos los restos quemados en plástico
y nos dirigimos a un lugar apartado donde él creía que el cuerpo nunca sería descubierto. Lo más horripilante fue que Jorge cometió todas estas atrocidades frente a su joven hija, quien, debido a su edad, entendía lo que estaba ocurriendo, aunque no completamente. El niño, que tenía 3 años y medio en ese momento, fue testigo de la golpiza y el crimen, como lo evidencian sus llantos y gritos, que también fueron capturados en video. Jorge, que conocía la criminología gracias a los libros de texto de su esposa, intentó encubrir el crimen y establecer una coartada. Descubrió un tramo de carretera sin luces ni cámaras de video y arrojó el cuerpo de su esposa en una alcantarilla. Están pasando desapercibidos. A la mañana siguiente, condujo hasta su lugar de trabajo por la misma ruta que siempre tomaba, como si hubiera dejado a María allí. Al día siguiente comenzó a simular una búsqueda activa de su esposa contactando a sus colegas, conocidos y familiares. Juicio y veredicto. Los abogados criminalistas presionaron para retrasar el juicio tanto como fuera posible, mientras también intentaban descarrilar la investigación. Insistieron en que todas las pruebas y declaraciones de testigos eran circunstanciales, sin que ninguna pieza de evidencia demostrara de manera concluyente la culpabilidad de Jorge. Los abogados defensores intentaron que la detención de Jorge se convirtiera en arresto domiciliario, alegando que estaba profundamente deprimido como resultado de ser acusado de matar a la mujer que amaba y madre de su hijo. Sin embargo, los datos obtenidos del teléfono de María resultaron ser la pieza de evidencia más importante. El dispositivo había estado con su esposo todo el tiempo, y el primer día después del crimen, envió varios mensajes a diferentes personas, intentando crear la ilusión de que una María suelta aún estaba viva. Además, después de rastrear los movimientos del smartphone durante todo el día, quedó claro que estaba constantemente en las mismas ubicaciones que el teléfono de Jorge. Sin embargo, los abogados intentaron convertir esta evidencia a favor de su cliente, alegando que él descubrió el teléfono de su esposa y recorrió la ciudad con él en busca de ella, pero nadie pudo explicar por qué Jorge estaba enviando mensajes desde él y llamándolo desde su propio celular. Las contusiones y rasguños en el cuerpo del acusado descubiertos el día de su arresto sirvieron como prueba adicional de su culpabilidad. Los expertos registraron estas marcas en fotografías, indicando que la víctima claramente se resistió. La más visible fue una rasguña en el cuello, pero solo se encontraron fragmentos del epitelio de Jorge bajo las uñas de la asesinada porque habían sido destruidas por el fuego. A pesar de la gran cantidad de cuestiones controvertidas, el fiscal pidió la pena máxima para el autor. Las audiencias y los procedimientos judiciales se pospusieron repetidamente debido a la pandemia del virus corona. Sin embargo, en octubre de 2022, el acusado fue declarado culpable del brutal asesinato de su esposa. El hombre fue condenado a 50 años de prisión a pesar de no admitir su culpabilidad. La custodia de la pequeña Alice fue transferida a sus abuelos maternos, quienes admitieron que su nieta es ahora la parte más importante de sus vidas. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Donna Ellen Brown nació el 10 de noviembre de 1963. En Florida. Donna era la mayor de 3 hermanas. Era atractiva, inteligente y exitosa en su trabajo como técnica de quirófano. Conoció al ingeniero nuclear Mark Winger y los dos se casaron en una ceremonia judía tradicional en 1989. Donna y Mark parecen ser la pareja perfecta. Eran exitosos y tenían una casa bonita en un buen vecindario. Sin embargo, no todas las historias terminan perfectamente desde el principio. El martes 29 de agosto de 1995 a las 4:27 p.m., Mark Winger llamó al 911 para informar que un hombre estaba haciendo daño a su esposa Mark, quien vivía en Springfield, Illinois. Su esposa de 31 años, Donna Winger, llamó al despachador para informar que él había disparado al hombre. Cuando llegaron los policías, Donna estaba en estado crítico después de ser golpeada en la cabeza con un martillo 7 veces. Un hombre de 27 años llamado Roger Harrington fue encontrado junto a Donna en estado crítico, habiendo recibido 2 disparos en la cabeza. Ambas víctimas fueron trasladadas de inmediato al hospital, donde Roger murió poco después de llegar y Darla murió unos minutos más tarde sin recuperar la conciencia. La policía aseguró la residencia y no encontró evidencia de entrada forzada. Mark, visiblemente angustiado, le dijo a la policía que disparó al hombre después de presenciar el ataque a su esposa. Mark describió cómo estaba en el sótano en la caminadora cuando escuchó ruidos en el piso de arriba, lo que lo llevó a investigar. Encontró a su bebé adoptivo, Bailey, en la cama del dormitorio principal, pero no había rastro de Donna. Cuando Mark escuchó más ruidos abajo, tomó su pistola de la mesita de noche del dormitorio y se dirigió hacia el comedor. Mark vio a un hombre en el pasillo empuñando un martillo y agrediendo a Donna. Mark disparó contra el hombre, y cuando éste intentó levantarse,
Disparó una segunda vez. La policía descubrió el martillo ensangrentado utilizado en el asalto, que pertenecía tanto a Donne como a Mark. La casa también contenía una pistola semiautomática de calibre 4.5, que Mark confirmó que era el arma utilizada. Cuando Mark preguntó sobre la identidad del hombre que había atacado a su esposa, la policía confirmó que era Roger. Mark entonces dijo: «Ese es el hombre que ha estado acosando a mi esposa esta semana». Según Mark, Donna había viajado a Florida para visitar a sus padres 6 días antes. Su madre la dejó en el aeropuerto, y un conductor llamado Roger, contratado a través de una compañía de limusinas en St. Louis, Missouri, la llevó de regreso a Springfield. Según Mark Donna, Roger hablaba excesivamente y era muy coquetón durante el viaje de 2 horas, expresando una preferencia por las mujeres mayores e invitándolas a fiestas íntimas. La conversación tomó un giro oscuro, cuando reveló que escuchaba una voz perturbadora llamada Dom, que le ordenaba hacer daño a otros. Mark llamó a la policía, diciendo que el tipo le daba miedo. Ella afirmó que él era extremadamente aterrador. Amenazó con matar a la gente, poner bombas en los coches y mutilarlos. Don ha regresado a Springfield. Informó a su familia sobre el encuentro inquietante, expresando miedo e incomodidad como resultado de la conversación perturbadora y la conducción errática. Mark le dijo a la policía que, a pesar de regresar a casa de manera segura, la situación persistía. Donna recibió varias llamadas telefónicas extrañas, y basándose en el momento, sospechaba que Roger era el que llamaba. La policía encontró una nota en la casa que describía el inquietante viaje en coche de Donna. Mark también le dijo a la policía que informó del incidente al empleador de Roger, lo que resultó en la suspensión de Roger, lo que Mark creía que podría haber exacerbado la situación. La policía descubrió el coche de Rogers estacionado fuera de la casa del delantero, en dirección contraria. Descubrieron varias armas en el interior, incluyendo un cuchillo y una palanca de neumáticos. Las autoridades concluyeron que Mark actuó en defensa propia y decidieron no presentar cargos debido a las circunstancias traumáticas. El caso fue cerrado con el reconocimiento de que Mark ya había experimentado un sufrimiento significativo. Mark parecía profundamente afectado por los eventos. Mark y Donna se habían mudado a Springfield poco después de su boda, donde descubrieron la felicidad. Donna trabajaba como técnica de quirófano en el Memorial Medical Center, y Mark era ingeniero en el Departamento de Seguridad Nuclear de Illinois. A pesar de enfrentar desafíos como la angustia inicial de Donna al enterarse de que no podía concebir, sus vidas tomaron un giro positivo cuando un médico les informó sobre una adolescente dispuesta a dar a su bebé en adopción. El 1 de junio de 1995, Donna y Mark dieron la bienvenida a Bailey, su hija adoptiva, con alegría. Tras la trágica muerte de Donna, Bailey, ahora responsable del bebé, decidió quedarse en la misma casa para ayudar con el cuidado del niño. Contrató una niñera, Rebecca Simich. Rebecca inesperadamente quedó embarazada unos meses después de comenzar su trabajo, y dio a luz a una hija llamada Anna. Mark y Rebecca se casaron poco más de un año después de que Donna muriera. Mark decidió vender la casa y cortar lazos con la familia de Donna. La nueva familia, Mark, Rebecca, Bailey y Donna, se mudaron a otra ciudad. Gradualmente ampliaron su familia añadiendo 2 hijos más, Maggie y Ben. La amiga cercana de Donne Schultz, le dijo a la policía en 1999 que tuvo una aventura con Mark mientras Donne aún estaba viva y que Mark hizo declaraciones preocupantes que ella recordaba. Donde Mark cree que sería más fácil para nosotros estar juntos si Dawn simplemente hubiera muerto. Todo lo que tendrías que hacer es entrar y encontrar el cuerpo. Donne también proporcionó información perturbadora que generó preocupaciones entre las autoridades. Cuando Mark se enteró de la inquietante experiencia de Donne durante el viaje en coche de regreso a Springfield, supuestamente le dijo que necesitaba al conductor en su casa. Esta revelación llevó a la policía a reabrir el caso de Donne. Sin embargo, se decepcionaron al descubrir que algunas pruebas habían desaparecido. Mark presentó una demanda civil contra BART Transportation, buscando responsabilidad por la muerte de Diana como resultado de las acciones de Roger. El abogado de Roger solicitó acceso a las pruebas y archivos de la demanda civil porque trabajaba para BART Transportation en el momento en que Diana murió. A pesar de esto, la policía pudo guardar algunos archivos y acceder a las fotos tomadas el día del incidente. Donna y Roger aparecen en el suelo antes de ser trasladados al hospital. Sin embargo, las posiciones de los cuerpos parecían contradecir el relato anterior de Mark, dado a la policía hace años. Mark le dijo a la policía que vio a Roger arrodillado junto a la cabeza de Donne, atacándola con un martillo, lo que lo llevó a abrir fuego. Mark afirmó que Roger cayó hacia atrás y al intentar levantarse, Mark le disparó de nuevo. Según la descripción de Mark,
Los pies de Roger deberían haber estado cerca de la cabeza de Donne, mirando en la dirección opuesta. Sin embargo, después de revisar las fotos tomadas por la policía a su llegada, parecía que Roger y Donne estaban ambos en el suelo, mirando en la misma dirección. Esta inconsistencia llevó a la policía, por primera vez, a sospechar que Mark estaba involucrado en el asesinato de su esposa. La pregunta de por qué Roger estaba en su casa ese día quedó sin respuesta. Simultáneamente, durante la demanda civil que involucraba a Mark, surgió una posible explicación. Bar Transportation contrató a un experto en manchas de sangre, quien concluyó que los patrones de las manchas de sangre indicaban la implicación de Mark en las muertes de Donna y Roger. A medida que la policía profundizaba en el caso, descubrieron más pruebas incriminatorias. Susan Collins, la compañera de cuarto de Rogers, informó a las fuerzas del orden que escuchó a Roger arreglar una reunión con alguien el día que fue asesinado. Además, se descubrió una nota escrita en un recibo de depósito bancario dentro del coche de Rogers, que contenía el nombre, la dirección y la hora de Mark. Susan informó a la policía que Roger había mencionado haber acordado reunirse con Mark para resolver los problemas planteados por las quejas de Mark sobre la conducción de Roger y la preocupante conversación que tuvo con Donne. Roger salió de la casa alrededor de las 3:30 p.m. y la nota indicaba una hora de reunión a las 4:30 p.m., lo cual correspondía a la creencia de la fiscalía de que Mark le había pedido que viniera a la casa a esa hora. El 23 de agosto de 2001, Mark fue arrestado y acusado de 2 cargos de asesinato. La fiscalía afirmó que Mark era responsable de las muertes de Donne y Roger. Afirmaron que Mark quería sacar a Donne de su vida, pero no quería arriesgarse a perder la custodia de su hija adoptiva Bailey, por lo que evitó el divorcio. Mark supuestamente vio una oportunidad cuando se enteró de los problemas de Donne con Roger, viéndolo como una oportunidad ideal para eliminar a Donne e incriminar a un hombre inocente. La fiscalía propuso que Mark contactara a Roger, a quien nunca había conocido antes de ese día, y lo invitara a la casa. Cuando Roger llegó, Mark supuestamente lo llevó adentro y le disparó fatalmente. Esta narrativa fue respaldada por el hecho de que no hubo entrada forzada en la residencia. La fiscalía también afirmó que Donne, quien estaba en el dormitorio principal con Bailey cuando escuchó el disparo, bajó las escaleras y fue golpeada hasta morir con un martillo por Mark antes de marcar el 911. La fiscalía utilizó una nota encontrada en el coche de Roger, que contenía el nombre y la dirección de Mark, para demostrar que Mark había atraído a Roger a la casa. El jurado descubrió que, a pesar de tener armas en su coche, Roger no las llevó a la casa y en su lugar usó el martillo de Donne para atacar. Esto planteó preguntas sobre las intenciones de Roger, asumiendo que había ido allí con la intención de agredir a Donne. El tribunal también fue informado de las inconsistencias entre la ubicación que Mark afirmó que Roger ocupaba cuando le disparó y las fotos tomadas el mismo día, las cuales contradicen el relato de Mark. El testimonio de DNS fue crucial para arrojar luz sobre las supuestas declaraciones de Mark, expresando un deseo de muerte hacia Donne. El tribunal se enteró de que el 25 de agosto de 1995, 4 días antes de los asesinatos, Mark preguntó a su compañera de trabajo Candice Bolden sobre el destino de su hija adoptiva si Donne moría. Más tarde ese día, Mark se quejó con Ray Duffy, el presidente de la empresa de transporte donde trabajaba Roger, sobre el viaje de Donne. Mark llamó unos días después, pidiendo el nombre completo del conductor y expresando su deseo de hablar directamente con él sobre la situación. Durante el juicio, el tribunal fue informado de las graves lesiones de Donne y Roger. Cuando los policías llegaron a la casa, encontraron a Donne boca abajo en el suelo, con Roger boca arriba. Donna murió por trauma cerebral causado por múltiples lesiones contundentes en la cabeza, consistentes con golpes de martillo. Roger murió por trauma cerebral causado por heridas de bala en la parte superior izquierda de su cabeza y encima de su ceja izquierda, así como contusiones en su pecho por golpes de martillo. La defensa argumentó que las decisiones erráticas de Roger ese día, como su elección de arma y su estacionamiento inusual, demostraban inestabilidad mental. Su comportamiento durante el viaje en coche con Donne respaldó la afirmación que hicieron. En cuanto a la posición de los cuerpos en las fotos, la defensa argumentó que aunque Donne y Roger estaban en estado crítico cuando llegaron los paramédicos, no estaban muertos y pueden haberse movido en un intento de salvar sus vidas. Sin embargo, los paramédicos negaron haberlos movido antes de que se tomaran las fotografías, y Mark no testificó en el juicio. En cuanto al testimonio de DNC, la defensa afirmó que estaba motivada por sentimientos personales de rechazo. Aunque Mark admitió haber tenido una aventura con Donna, se casó con la niñera que contrató poco después de la muerte de Donna.
La defensa alegó que Donna albergaba resentimiento por no haber sido elegida por Mark para casarse. A pesar de los argumentos de la defensa, el jurado condenó a Mark por 2 cargos de asesinato en primer grado y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras aún cumplía condena por sus condenas por asesinato en primer grado, Mark se involucró en un complot fallido de asesinato a sueldo en 2005. Supuestamente intentó orquestar ataques contra Diane por testificar en su contra, así como contra Jeffrey Gilman, un amigo de la infancia, por no pagar su fianza de $1 millón con 0 centavos. Los investigadores descubrieron 19 páginas escritas a mano que detallaban los deseos de Mark hacia Donna. Supuestamente quería que la secuestraran y la obligaran a escribir una declaración relatando su testimonio, afirmando la inocencia de Mark, antes de tramar su muerte. Mark afirmó en el tribunal que estas notas eran simplemente una fantasía que nunca tuvo la intención de llevar a cabo. A pesar de la afirmación de Mark, fue declarado culpable de solicitar un asesinato y condenado a 35 años adicionales de prisión. La madre de Donna, Sarah Jane, y su padrastro, Ira Dresche, respondieron con firmeza a las pruebas contra Mark, enfatizando la brutalidad del asesinato de Donna. Lo que hace difícil de entender es cómo asesinó a Donna de una manera tan viciosa y violenta. A lo largo de los procedimientos legales, Mark ha mantenido su inocencia. Donna, quien testificó en su contra, recibió inmunidad y no enfrentó cargos como resultado. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.